Aquí estamos hasta las 19 compartiendo en este día lluvioso, gris, pero con mucha información, con muchas entrevistas, para que compartamos la tarde con todos ustedes. Y ahora vamos también con la presentación de nuestra columnista, ¿no? A Flavia Olarieta Ruiz, que nos va a hablar un poquito de lo que son las terapias integrativas. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? Hola chicos, buenas tardes, un placer y bueno, muchas gracias por invitarme. Un placer hablar. Bueno, un placer para nosotros. Pero, ¿qué son las terapias integrativas? Tiranos una idea, por lo menos para, digamos, vas a estar acompañándonos todos los lunes y por ahí hay mucha gente que no sabe, ¿no? ¿Qué? Bien. Bueno, te cuento un poco porque es un poco trillado el tema, pero es un poquito de falta de información a veces. Las terapias integrativas, finalmente, son las que integran el resto de las terapias complementarias o alternativas a las terapias convencionales. Estas terapias que tienen que ver con la parte también espiritual y energética. Han sido muy resistidas este tipo de terapias. Y hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud justamente en su tendencia de avanzada tiende a la incorporación de todas estas terapias. Cuando me refiero a terapias integrativas estamos hablando de acupuntura, aromaterapia, reiki, biodescodificación, EFT, bueno, hay un sinfín. El mismo yoga. El mismo, por supuesto. El mismo yoga. Yoga, reiki. Las campañas que han sido críticas contra estas terapias que son no convencionales contradicen por completo, como te digo recién, la tendencia de la Organización Mundial de la Salud, que atiende justamente, se centra en la persona. Claro. Entonces, al centrarse en la persona, integra muchísimos otros aspectos y enfoques que las terapias convencionales a veces no logran abarcar. Y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son clarísimas. Acá me parece que hay 3 puntos que son elementales, que es aprovechar la contribución de las terapias tradicionales y complementarias en la atención de la salud de la persona, centrada en la persona, no en las técnicas solamente. La otra es promover la utilización segura y eficaz. Aquí hay un punto que me parece importantísimo. Cuando yo voy a una persona que no está con una terapia convencional, puede ser flores de Bach, yoga, lo que sea, naturalicemos el pedir, ¿tenés el certificado? ¿Dónde te recibiste? ¿Dónde te formaste? Me parece elemental eso para saber que estamos en buenas manos y no tan solo una persona que quiere sacarte dinerillo. Y sobre todo yo creo que es un punto importante, y corregime Flavia si me equivoco, que trabajar o ver a alguien por terapias integrativas no significa dejar un tratamiento convencional. Exacto. Yo creo que son para acompañar, no para abandonar uno por otro. Perfectamente, ese es un concepto más que válido, porque a veces llegan a uno y dicen, hago biodescodificación, entonces dejo el psicólogo. No. Se ven distintos enfoques y justamente integran a lo tradicional aquello que era complementario, por eso se llaman terapias integrativas. Y por último, de la Organización Mundial de la Salud, es fomentar la cobertura de esto. Hay muchísimos países, inclusive en Europa, ¿no?, que nos llevan un poquito de ventaja en cuanto a estructuras, que han recogido todo lo que son terapias integrativas a niveles institucionales. Por ejemplo, Bélgica, Dinamarca. Pero me llamó la atención Suiza, que desde el año 2009 ha incorporado las terapias complementarias, integrativas y alternativas a la Constitución, chicos. Eso es genial. Y España en el 2014 más o menos, sí, en el 2014 fue, ya integró todo lo que son las más tradicionales, yoga, reiki, quiromasajes, acupuntura, todo eso. Ya lo están, si bien no está legislado en la Constitución como en Suiza, lo están implementando en hospitales y centros de salud. Así que vamos por buen camino. Y hoy, aprovechando que está Flavia de columnista, tenemos justo un tema para tocar que ha sido conmocionante, como decíamos al comienzo del programa. Bien, eso también es parte importantísima de la salud, ¿no? La salud emocional. Sí, exacto. Bueno, justamente tenemos al licenciado Walter Motilla, que es psicólogo, que también vamos a tratar este tema de la noticia de Morro García, pero bueno, vamos a hablar un poco también de qué sucede con la gente,
el depresivo extremo que toma esta terrible decisión de quitarse la vida, o también de pasarla muy mal, no solamente por ahí quitarse la vida, pero sí tomar una decisión muy, muy complicada. Walter, ¿estás ahí del otro lado? Correcto, muy buenas tardes para todos ustedes y su audiencia. Buenas tardes. Bueno, hola Walter, buenas tardes, muy buenas tardes, Flavia te habla. Hola, ¿cómo está Flavia? Un placer escucharte. Igualmente. Bueno, Walter, ¿qué puedes decirnos con respecto, si bien lo de el Morro García es un tema, digamos, que tiene que ver con la actualidad, hay muchos casos de gente con altos grados de depresión que toman esta decisión o piensan en tomar esta decisión. ¿Qué podrías decir con respecto a eso? Y cómo repercute también el tema de la pandemia en toda esta situación, ¿no? La pérdida de trabajo o de no tener actividad. Bueno, estamos hablando justamente hoy de Falabella, que donde hay gente que va a quedar afuera. Estamos en una situación muy complicada en nuestro país, en un contexto muy complicado. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Walter? Bueno, en principio decir de qué se trata la depresión. La depresión es un trastorno que no solamente es psicológico, sino también físico, porque sería un fallo en el metabolismo cerebral de aquello que tiene que ver con la percepción del bienestar o del placer. Empezar diciendo que 1 de cada 20 personas en este momento aproximadamente en la Argentina padece depresión y que la pandemia ha recrudecido los casos de depresión obviamente que esta estadística va a empezar a modificarse porque podemos decir que los trastornos mentales son otra pandemia derivada del COVID. En cuanto a lo que mencionabas en relación con esta triste noticia, este jugador de fútbol que estaba atravesando un trastorno depresivo y que terminó desencadenando en un acto suicida que ha sido lamentable por lo joven y porque el suicidio en sí es otro flagelo con el que la sociedad debe luchar. Es decir que a veces la depresión, digamos que tiene como síntomas principales esta tristeza vital, como apagamiento, esta incapacidad de disfrutar de las cosas, falta de motivación, falta de energía, este estado como de irritación y de frustración crónico puede traer de la mano ideas o pensamientos suicidas. Algunos son solamente meras ideas, pero en otros casos y en casos graves pueden llegar a ser intentos o actos suicidas como esta penosa noticia. La persona que llega a cometer un suicidio se encuentra, diríamos de algún modo, acorralada por una realidad con la que no puede lidiar. En este caso, este joven, cuando enfrenta una situación que pone en riesgo la continuidad de su trabajo, a lo que se le pueden sumar conflictos con el entorno social con el que convive, con sus allegados, con sus afectos, puede a veces sentirse un poco en una encrucijada sin salida y terminan pensando en quitarse la vida como en una diríamos suerte de solución, que sabemos que no lo es, pero que de algún modo pone fin a esa cadena de eventos desgraciados que le toca padecer. Entonces, sí debemos decir que hay una alta tasa de suicidio entre jóvenes entre los 15 y 30 años, que es el rango etario en el que este joven entró, y que las circunstancias que le toca a un jugador de élite, de alto rendimiento, que está sumamente como demandado por como la exigencia de la excelencia, no se le permite errores a un jugador goleador. Claro. Son cargas que se suman a la mochila de una persona, que cuando uno las pone en consideración, lo personal, lo afectivo, lo laboral, la inestabilidad laboral que padecen los futbolistas, puede ser, no digo que es necesariamente lo que nos lleve o lo que lleve a una persona a cometer suicidio, pero sí pueden ser todos elementos que coayudan. Sin duda, si el paciente no estuvo recibiendo la medicación que debe recibir, posiblemente esté en condiciones más graves para poder llegar a desencadenar una decisión de esa naturaleza, de esa envergadura, como llegar a matarse. Claro. Walter,
Tengo una consulta. La depresión es algo que se va generando con el tiempo y la intensidad también va variando, ¿verdad? Sí, hay casos diferentes. Hay depresiones endógenas que ya se traen por una naturaleza, diríamos, endógena o biológica, que no necesariamente es hereditaria, y hay otras depresiones reactivas, como de pronto la depresión que pasa a una persona que vive un duelo patológico por la pérdida de un ser querido. A veces la depresión irrumpe de una forma abrupta, brusca y muy aguda, donde el paciente vivencia el dolor, la tristeza, el desgano, el abatimiento en forma masiva, de golpe, y en otros casos es un proceso, un desarrollo, perdón, en el que de a poco van apareciendo los síntomas, primero en forma imperceptible. De pronto esas personas chinchudas, esas personas malhumoradas, también son una forma de depresión, y este negativismo, esta visión negativa de sí mismo, del entorno, del futuro, se va como haciendo carne hasta que llega un punto en que el paciente ve todo negro. Entonces, ese puede ser algo que va creciendo en forma progresiva, o como dijimos recién, que irrumpe de pronto de golpe. Hay depresiones estacionales que se agudizan con el cambio de las estaciones climáticas, por ejemplo, y hay otras endógenas que en realidad obedecen a un desequilibrio bioquímico, ¿no? Walter, Pablo Núñez te saluda, ¿cómo estás? Hola Pablo, buenas tardes. Brevemente, el síndrome de la cabaña, si lo podés explicar, y si influye ese síndrome en esta situación que estamos hablando. Bueno, es una pregunta interesante, Pablo. De hecho, hemos hablado de eso con algunos colegas de ustedes en algunos medios, y en realidad es un síndrome que ha salido muy a la luz en términos de esta pandemia, en donde la persona encuentra como en su refugio, generalmente en el hogar, ¿no? Una condición de seguridad que no puede encontrar afuera, circunstancias que ahora con esta pandemia se han dado en una forma muy marcada. El sujeto empieza a temer salir, porque este síndrome se describió con personas que trabajaban como guardabosques o guardaparques, que a veces pasaban largos periodos por riesgos, por ejemplo, de predadores como los osos, y que luego de que el peligro había pasado, igualmente mantenían un temor a salir por miedo a encontrarse con otro peligro. Entonces, esto se ha transferido a la situación que viven las personas en la situación de pandemia, ahora un poco más atenuado, pero si ustedes recuerdan, a principios del año pasado, toda la gente tenía mucho miedo en salir, en conectarse con otros, y especialmente el miedo a contagiarse, por esto de que el enemigo con el que convivimos en términos de pandemia es invisible, ¿no? Entonces, yo he dicho en distintas ocasiones que considero que esta pandemia ha dado inicio a una nueva era que yo podría decir, llamar de la incertidumbre. Finalizó la modernidad líquida que había empezado con la caída de las Torres Gemelas, y esta pandemia dio articulación a una nueva era que se está gestando, en la que podemos hacer la equivalencia del COVID con la Tercera Guerra Mundial, porque digamos las circunstancias han sido similares a las de estar en guerra, el miedo a salir, el miedo a que algo afuera ponga en peligro tu vida, más allá de que en este caso no sea un arma o un avión bombardero, sino un virus invisible. Bueno, Walter, la verdad que podemos seguir mucho más. Seguramente te vamos a volver a llamar para otras problemáticas. La verdad que estamos en una situación muy complicada y donde muchas personas están, digamos, depresivas por un contexto económico difícil, o falta de trabajo, o bueno, está el tema de la pandemia. La verdad que necesita mucha ayuda. Mucha ayuda, y bueno, está bueno que haya palabras de profesionales. Bueno, muchas gracias, Walter, por compartir la tarde con nosotros. Walter, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo a Flavia, que es una gran terapeuta, así que le tengo un gran aprecio, lo mismo que Daniel, y un abrazo a todo el equipo con mis mejores deseos, y bueno, a disposición siempre para divulgar cosas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. Gracias queridísimo Walter, maestro y profesional del medio. Walter Motilla estuvo aquí en Incluirnos en la 92.1. Ahora vamos al rotativo del aire.
El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Defensa Civil realizó 110 intervenciones por las persistentes lluvias en Mendoza. Las intensas lluvias que afectan a Mendoza desde la tarde de ayer provocaron varios inconvenientes y obligaron a las más de 100 intervenciones de la Dirección de Defensa Civil en distintos departamentos de la provincia. El director de Defensa Civil, Daniel Burriesa, manifestó que ha sido una lluvia muy importante. Anoche hemos tenido en algún momento abundantes precipitaciones respecto a las intervenciones que debió realizar el organismo que conduce. El funcionario detalló que se debieron a árboles caídos, viviendas anegadas, filtraciones de techos y caídas de cables o postes del tendido eléctrico que afectaron el servicio en algunas zonas del Gran Mendoza. Esto ha representado unas 110 intervenciones, aseguró el funcionario. La AFIP dispuso que las empresas deberán presentar la documentación requerida para acceder a los reintegros de IVA por exportaciones. Para el reintegro deben cumplir con la obligación establecida por el Banco Central en materia de ingreso y liquidación de las divisas. Las modificaciones establecidas por la AFIP resultarán de aplicación para los pagos que deban realizarse a partir de marzo próximo. El Papa Francisco pidió una revolución copernicana en la economía mundial para la pospandemia. Su santidad lamentó la crisis de la política que se ve a nivel mundial y renovó su pedido para que se condone la deuda externa de los países más pobres. Convocó además a proteger la vida humana en todas sus etapas en referencia a la legalización del aborto. Radio Rivadavia. Todo lo que pasa. Todo el día. Radio Rivadavia Mendoza, FM 92.1. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana, Ramiro de los Ríos te presenta Los Temas de Agenda. Un programa con información, entrevistas y opinión sobre la actividad política, social y empresarial de Mendoza. Temas de Agenda. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Rivadavia, FM 92.1. Televisión HD, más internet 12 megas, más divertidos momentos. Son esos combos que juntos se disfrutan más. Como el combo Super Canal Arlín. Contratalo ahora y pagá solo 2.270 pesos por mes. Además tenés todos los contenidos de Mío gratis para ver dónde y cuando quieras. Llama ahora al 0810-222-2323 y lleva a tu hogar el combo ideal. Super Canal Arlín. Publicita en la radio más importante del país. Difundí tu producto en los programas más escuchados de la Argentina. Contactanos en nuestras redes sociales. Radio Rivadavia Mendoza, 261-336-8682. Radio Rivadavia Mendoza, FM 92.1. Era un pueblo tan chico que un día llegó un circo, armó la carpa y el pueblo quedó adentro. Así son las mañanas de Radio Rivadavia. Información, actualidad y análisis. De 6 a 9 llega Luis Majul para empezar el día bien informados.